Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección de Política y Estrategia de la Inversión Pública de la DGPMI del MED. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas. Esto con el fin de fortalecer e impulsar las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos, pueden visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Formulación de proyectos de inversión para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación del servicio turístico públicos, ficha técnica simplificada, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores del INVIERTE-P en la adecuada formulación de proyectos de servicios turísticos públicos. Nos acompañan Astrid Cano, sectorista de Desarrollo Urbano, Turismo, Cultura y Comercio Exterior de la DGPMI, y Sandro Rojas Gámez, especialista de la OPMI del MINCETUR. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consulta. A continuación, damos pase a nuestro expositor, Sandro Rojas Gámez, especialista de la OPMI del MINCETUR. Adelante, Sandro. Muchas gracias, Vivian. Vamos a iniciar con esta presentación de formulación de proyectos de inversión con la ficha técnica y sus consideraciones previas. Hay que precisar que esta primera sección está referida a la parte teórica, técnica básica, donde se va a explicar cada ítem de la ficha técnica simplificada. Es decir, que vamos a hacer el detalle y vamos a empezar con las dos principales consideraciones previas que son A y B, como pueden ver, para la aplicación de la ficha técnica, ¿no? En estos proyectos de inversión simplificados, cuyos montos previstos de inversión sean hasta 750 UIT, lo que equivale a 3.300.000. La segunda consideración es que la ficha técnica versará sobre el recurso turístico debidamente registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. También hay que tener en consideración que se debe demostrar la vocación turística, es decir, que los espacios de los territorios involucrados sean susceptibles a convertirse en destinos turísticos y la demanda turística mediante el flujo, ¿no?, de los turistas visitantes. Asimismo, que los recursos se encuentren circunscritos en el marco de los circuitos y corredores turísticos priorizados, ¿no?, los cuales son comercializados por los operadores turísticos. Que el recurso turístico tenga accesibilidad, que los recursos turísticos cuenten con el saneamiento físico legal respectivo. La inversión a desarrollar debe también enmarcarse en los planes nacionales, regionales y locales, como por ejemplo el PETUR, PERTUR, Plan de Desarrollo Concertado, entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente. A ver, iniciamos con los datos generales que en el ítem 1 nos señala la articulación con el programa multianual de inversión que deben tener este tipo de proyectos que se registran con la ficha técnica simplificada, ¿no? Un aspecto importante son los servicios públicos con brecha identificada y priorizada. Acá lo rescatable que es que estos proyectos de inversión simplificada respondan al servicio turístico público que está escrito en el PMI del sector, responda a los objetivos estratégicos establecidos en el PENTUR, PECEN, MINCETUR, PERTUR y Plan de Desarrollo Concentrado de los gobiernos regionales o locales, y que esta propuesta tanto de MINCETUR como de los gobiernos subnacionales respondan también y contribuyan a la reducción de brecha en servicios turísticos públicos en recursos turísticos públicos inventariados priorizados. Esta es una condición muy importante, ¿no?, para su tratamiento y ejecución.
Luego tenemos el indicador de producto asociado a la brecha de servicio, ¿no? Acá se debe registrar las metas del producto e indicadores de resultados previstos en el PMI del sector, gobierno regional, gobierno local, los cuales deben corresponder a la brecha de servicios turísticos públicos o recursos turísticos. Es decir, que como por ejemplo, como meta de producto, yo tendría que registrar el recurso turístico inventariado. Y como indicador de producto, el número de recursos turísticos inventariados. Siguiente, por favor. Asimismo, en el ítem 2 hay que describir lo que es el nombre del proyecto, ¿no? En este cuadro pueden apreciar que iniciamos con la naturaleza de intervención, para la cual hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Creación, mejoramiento, ampliación, precisando que solo se pueden realizar combinaciones para el caso de mejoramiento y ampliación. Luego, para el objeto de intervención, tenemos las preguntas, ¿cuál es el servicio a proveer? En este caso son servicios turísticos públicos, de acuerdo al sector. La otra pregunta, ¿qué recurso atractivo, circuito o corredor turístico se intervendrá, ¿no? Adicionalmente, para la denominación de la UP, que es importante dentro del recurso, se le atribuye el nombre que puede ser tanto de un recurso turístico, ¿no? Y estos deben estar agrupados, la denominación a ser usada para el objeto de intervención. Será el nombre, por ejemplo, de un circuito o corredor turístico. Asume el nombre la unidad productora de cualquiera de estos que estoy indicando, ¿no? Ya sea inclusive una ruta turística. Es una característica del objeto de intervención con esta pregunta. Asimismo, la localización. ¿Dónde se localiza, no? Puede ser un centro poblado, puede ser una localidad, distrito, provincia, departamento, ¿no? Eso hay que especificar. Finalmente tenemos ya la concadenación de la denominación del proyecto, que viene a ser la naturaleza de intervención más el servicio a proveer, más los recursos turísticos y más la localización, ¿no? Y como ven ahí, puedo combinar, ¿no? Como ya saben, puedo hacer combinaciones que pueden ser ampliación, mejoramiento, o ampliación solamente, o mejoramiento y recuperación de servicios turísticos públicos. Eso me permite hacerlo. Siguiente, por favor. Tenemos la responsabilidad funcional. Acá tenemos un caso, por ejemplo, el proyecto de Cuellar, ¿no? La inversión es mejoramiento de servicios turísticos públicos sobre la zona arqueológica monumental Cuellar, distrito Tingo, provincia de Luya, Amazonas, con código único 2277222339. Su función, turismo, la división funcional, turismo, el grupo funcional, promoción del turismo, el servicio, servicios turísticos públicos en recursos turísticos, el indicador de brecha, porcentaje de recursos turísticos inventariados, priorizados, que no brindan adecuados servicios turísticos públicos, que es el actualmente vigente nuestro PMI, la unidad de medida, se detalla el recurso turístico y la contribución, ¿no? Que es en valor entero, 1. Hay que destacar que a veces podemos tener otro valor, dado que en un corredor o un circuito turístico puede haber más de un recurso turístico, entonces la contribución puede ser 2 recursos turísticos, ¿no? En su contribución, o quizás 3. Luego tenemos la unidad funcional. La unidad funcional se debe precisar el nombre de la unidad formuladora. Siguiente, por favor. Igualmente la unidad ejecutora, la cual al registrar el responsable de la unidad ejecutora hay que tener también en cuenta que la unidad ejecutora cuente con la capacidad técnica y de gestión para la adecuada ejecución del proyecto de inversión. El órgano técnico también, consignar la persona responsable del órgano técnico. La ubicación geográfica, que es muy importante para la ubicación, ¿no? A través de mapas de ubicación georreferenciados con coordenadas UTM, entre otras, el ubigeo, ¿no? De la localidad, ¿no? Donde ese recurso turístico inventariado se encuentra, ¿no? Un croquis con la ubicación exacta de los recursos turísticos y su accesibilidad al centro de soporte, y en los casos que la intervención se realice sobre una ruta turística, circuito o corredor turístico, ¿no? Que involucre más de un recurso turístico, como nos hemos indicado, que puede ser así, se debe precisar la localización de cada uno de ellos, ¿no? Individualmente. El siguiente, por favor. Entramos al módulo de identificación, iniciando con la descripción de la situación actual del servicio, ¿no? Acá son las condiciones actuales las que hay que registrar en las que se brinda el servicio turístico, ¿no? En torno al recurso turístico,
para lo cual, ¿no?, nos referimos al recurso y el servicio turístico, ¿no?, el cual consideramos el código de recurso turístico que debe ser registrado y que debe corresponder al inventario de recursos turísticos del MINCETUR. Asimismo, se elaboran las preguntas, las preguntas que deben ser absueltas, ¿no?, a través de juicio de experto, de especialistas profesionales, como pueden ser un arqueólogo, biólogo, conservador, licenciado, entre otros, ¿no?, o especialistas de la DINCETUR o del MINCETUR por su competencia, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos, ¿no?, con el mismo numeral 7, continúa la descripción de la situación actual del servicio. Las preguntas, ¿no?, tienen el objetivo de conocer, ¿no?, el estado de conservación o restauración y de cómo ha sido cuidado el recurso turístico, ¿no? Hay que especificar a detalle. En la pregunta B tenemos el recurso turístico o la zona que se encuentra expuesta de repente a algún peligro que puede ser natural, socionatural o antrópico, ¿no? Luego tenemos el visitante que se encuentra expuesto a algún peligro o a lo largo de la ruta, es decir, en el trayecto al recurso turístico, algún tipo de peligro, ¿no? Este tipo de análisis también se vincula, ¿no?, al análisis de riesgo que estamos viendo más adelante. Siguiente, por favor. Seguimos con la descripción de la situación actual, con las preguntas, cuenta con instalaciones turísticas, hay que especificar, ¿no?, detalladamente las características y el estado de estas instalaciones, las cuales pueden ser rutas internas, mirador turístico, paradores, paneles, señalización turística, lo que llaman señalética, descansos, centros de habitación, etcétera, ¿no? Y no solamente las características, sino también hay que colocar, ¿no?, con una afirmación sí o no, si está expuesta a peligros. Siguiente, por favor. Continuamos con la descripción de la situación actual del servicio turístico, con la pregunta E. Cuenta con instrumentos de gestión turística, planes de marketing turístico, por ejemplo, planes de gestión y otros documentos, ¿no? Acá lo que se requiere ver es la calidad, ¿no?, a través de documentos de gestión que nos permite identificar el grado, ¿no?, la calidad. También tenemos al final, a partir de que dicha información, ¿no?, debe ser obtenida, ojo, en visita de campo. O sea, hay que ir al recurso turístico y hacer este levantamiento de información, ¿no? Se va a estimar también la capacidad de carga del recurso turístico, ¿no? Hay que hacer un cálculo, que lo vamos a hacer más adelante con ejemplos. En un escenario sin proyecto se desarrolla en la sección correspondiente a la oferta, ¿no? Por el lado de la oferta es que se hace este tipo de análisis, ¿no? Adelante, por favor. Continuamos con las preguntas. Ahora estamos en la accesibilidad. Preguntas de accesibilidad. ¿Existe acceso al recurso turístico? Hay que llenar un cuadrito que dice determinar los tramos de acceso al centro de soporte al recurso turístico en kilómetros, la longitud en kilómetros, las condiciones en que se encuentra, expuestas nuevamente a peligros, sí o no, marcar. Existen aeropuertos, puertos, carreteras, entre otros, que permiten el impulso del recurso turístico. Siguiente, por favor. Continuamos con la accesibilidad. Las preguntas de accesibilidad son interesantes. Existen antecedentes de interrupciones en el acceso del recurso, eso es importante, relacionadas a peligros naturales, socionaturales y antrópicos, ¿no? No se debe especificar una distancia promedio, eso es importante rescatar, ¿no? O un tiempo promedio de desplazamiento dentro del centro de soporte, ¿no? Ya que las condiciones de acceso hacia recursos turísticos son distintas, son particulares, ¿no?, dependiendo del tipo de recurso turístico. Siguiente, por favor. Ahora estamos en la descripción de la situación actual del centro de soporte, ¿no? Van a ser igual que la anterior, con preguntas y cuadros de llenado, ¿no? Hay que considerar, ¿no? Cuenta con una planta turística, ¿no? Las plantas turísticas, como bien saben, ¿no?, están relacionadas, son los hoteles, hostales, alimentos y bebidas, agencias, están relacionadas a todo el movimiento turístico, al entorno del recurso turístico.
los guías de turismo, los empresarios de transporte. Hay que hacer hincapié que hay que indicar los nombres de las agencias de viaje que comercializan el recurso turístico a intervenir, ¿no? Igualmente, si se cuenta, no se cuenta, la cantidad, el comentario de calidad, ¿no? Toda esta información es muy importante, ¿no? Vamos mapeando a cada uno de manera muy particular. Siguiente, por favor. La descripción seguimos con el centro de soporte, cuenta con servicios básicos, esto es importante, el agua, desagüe, energía eléctrica, medios de comunicación, salud, igual, siguiente. Análisis de involucrados. Bueno, acá se registran los involucrados con la inversión, ¿no? Hay que identificar su ámbito, la entidad a la cual pertenece, posición de intereses, contribución al proyecto, cómo van a contribuir al proyecto, señalar algún documento con el cual se realizan los compromisos o arreglos institucionales, ¿no? Cómo se va a contribuir. Dentro de los involucrados con la inversión se debe considerar actores privados y públicos, ¿no? Entonces tengo el público-privado como ejemplo, por ejemplo, Mincetur, gobierno regional, gobierno local, Ministerio de Cultura, continuamente se coordina en el entendido de que los proyectos o recursos turísticos en su mayoría son recursos turísticos declarados patrimonio, hay que coordinar con ellos, con CERNAC, con DICAPI, ¿no? Con todos los entes públicos. Y por el mismo lado, por el lado privado, ¿no? Los operadores turísticos, las agencias de viajes, la población local vinculada a la actividad turística también es muy importante, los arrieros, artesanos, también tenemos inversiones, proyectos por ahí con los artesanos, vendedores, guías, entre otros. Visitantes, turistas y excursionistas. Siguiente, por favor. La población afectada relacionada a los recursos. Esta población afectada para este tipo de proyectos, en general, por decirlo así, corresponde a visitantes de recursos turísticos y a la población local vinculada al recurso turístico, ¿no? Que son afectados, ¿no? En la prestación de servicio turístico. Tenemos acá una clasificación, ¿no? Una característica. El visitante se divide en turistas y excursionistas. La característica principal es que el turista visitante pernota y el excursionista no pernota, está menos de 24 horas, ¿no? También pueden ser, en el caso de turista visitante, nacionales y extranjeros, ¿no? Y se define como toda persona, para el caso de visitante, toda persona que se desplaza a un lugar distinto a su entorno habitual y cuya finalidad principal de viaje no es de ejercer una actividad no remunerativa en el lugar visitado. Esta es otra característica en común que tienen los dos, ¿no? No ejercen una actividad remunerativa en el lugar visitado. Siguiente, por favor. Acá nuevamente continuamos con la población local involucrada, pero acá la clasificamos ya. Acá vamos ordenándonos y vemos que tenemos beneficiarios directos donde vamos a colocar ahí a los visitantes, ¿no? Están conformados por los turistas nacionales y extranjeros, excursionistas, y por otro lado tenemos los beneficiarios indirectos, que acá viene la población vinculada a la actividad turística, ¿no? Y los prestadores de servicios turísticos, que también son los beneficiados, ¿no? Por el movimiento económico de la zona. En sí, todos se van a beneficiar por esa dinámica económica que va a generar. Siguiente, por favor. Ya, acá este cuadrito, este gráfico, perdón, acá se ve la segmentación de la población demandante de los servicios turísticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la población total, ¿no? La población del área que corresponde a la población del área de influencia, ¿no? Los residentes más los visitantes, que son turistas y excursionistas. Luego tenemos la población de referencia, los turistas más excursionistas que arriban al centro de soporte. Luego la población demandante potencial, que viene a ser en realidad un segmento de la población de referencia, ¿no? Que son los que están dispuestos, ¿no? A realizar actividades, a ir, ¿no? A acudir. Actividades turísticas asociadas a los recursos turísticos, de esta tipología de recursos turísticos, ¿sí? Y que visitan también los circuitos turísticos, corredores turísticos, y que no reciben los servicios públicos o los reciben de una manera inadecuada, ¿no? No suficiente. Luego tenemos la población demandante efectiva, que son los que requieren activamente, ¿no? Los servicios turísticos públicos relacionados a esta tipología de recursos turísticos, ¿no? De nuestro sector. Luego tenemos finalmente la población objetivo, que será la que será atendida con el proyecto de inversión. Siguiente, por favor.
Problema central, causas y efectos. Estamos en el ítem 10. ¿No? Hay que especificar cuál es el problema central identificado, ¿no? Sobre la base de una situación negativa que se busca resolver, ¿no? Señalar causas directas, indirectas. Más o menos ya eso todo lo estamos manejando y creo que vamos continuando con la definición de objetivos del proyecto. El objetivo se debe especificar el objetivo central o propósito del proyecto, los objetivos específicos, ¿no? O medios. Pueden ser de primer orden, fundamentales, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Presentar los principales indicadores, ¿no? De los objetivos, su unidad de medida, su meta, ¿no? Luego tenemos la fuente de verificación, ¿no? Ese es el sustento. Asimismo, los medios fundamentales que se debe presentar, ¿no? En el proyecto, derivándose estos exclusivamente de las causas indirectas identificadas por el problema central. Siguiente, por favor. Definición o las alternativas de solución del problema, ¿no? Acá se debe plantear la alternativa, las alternativas de solución al problema central identificado, ¿no? Sobre la base de un análisis de acciones que concretarán los medios fundamentales, ¿no? Estas alternativas deben tener relación con el objetivo central, ¿no? Ser técnicamente posibles, pertinentes, comparables, considerándose además la secuencia de la visita turística, ¿no? Durante este registro, ¿no? La ficha técnica se deberá indicar los medios fundamentales que corresponden a cada alternativa de solución, ¿no? Y las acciones que componen, ¿no? Cada uno de estos medios fundamentales, ¿no? Tenemos los medios fundamentales y por cada medio fundamental sus acciones, debiendo agregar tantas celdas sean necesarias, ¿no? Según corresponda. En el caso de, bueno, que se presente alguna única alternativa de solución, esta debe ser justificada, ¿no? Debe ser sustentada. Siguiente, por favor. Los requerimientos institucionales o normativos. Esta parte también es relevante. Está referido a los aspectos técnicos y legales, ¿no? Que el proyecto simplificado debe cumplir, ¿no? Durante su fase de ejecución, fase de funcionamiento, ¿no? Es el sustento de la factibilidad de los servicios, por ejemplo, ¿no? De agua, desagüe, eléctrica, servicios básicos. Asimismo, se debe cumplir con las normas técnicas vigentes que impliquen restricciones en torno a la tecnología, localización y tamaño. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el horizonte de evaluación, que ya está establecido, ¿no? Que comprende desde la fase de ejecución más un periodo de 10 años para la generación de los beneficios, ¿no? En la fase de funcionamiento, ¿no? Continuamos con el estudio de mercado de servicios públicos, que tiene su definición de servicio público. La intervención, creación, como habíamos indicado en el cuadro anterior, ampliación, mejoramiento o recuperación de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos, ¿no? Esto nos va a permitir brindar una adecuada experiencia turística, ¿no? De calidad al visitante. Adelante, por favor. Principales parámetros y supuestos, ¿no? La demanda de servicios turísticos en un recurso turístico está determinada por el número de visitantes al recurso, ¿no? La población demandante de servicios turísticos está conformada por la población de visitantes, estos visitantes que llegan al recurso turístico y demandan los mencionados servicios, ¿no? Se debe considerar también que cada visitante no es equivalente, ¿no? Digamos, como un indicador de demanda del servicio, tiene las visitas, es el equivalente, ¿no? Visitas por año. De esa manera es medible. Asimismo, se debe describir la manera resumida, las fuentes de información, ¿no? A utilizar, con qué metodología estamos trabajando, ¿no? Para estimar la demanda, los turistas, extranjeros, nacionales, excursionistas. Siguiente, por favor. Continuamos con la estimación de la demanda. Vamos a contribuir con un ejemplo. Bueno, continuamos. Para la estimación de la demanda sin proyectos se puede utilizar de forma directa la data histórica, ¿no? Nosotros manejamos data histórica o que es registrada en el mismo recurso turístico, ¿no? A partir de los visitantes que llegan, ¿no? al recurso. También hay reportes o registros de visitantes, ¿no? En los casos de que no se cuente con data histórica, ¿no? De estos visitantes que van a los recursos turísticos, la estimación de la demanda efectiva se realiza a partir de la población de referencia, ¿no? Considerando indicadores mensuales de ocupabilidad, ¿no? De establecimientos en hospedaje, de la página web del MINCETUR, ¿no? Ahí se puede también recabar esta información. Para el caso de turistas y de los datos de población del distrito, ¿no? Y para el caso de excursionistas también.
para luego estimar la población demandante potencial respectiva, ¿no? Dichos cálculos se efectúan sobre la base de información obtenida en estas encuestas a visitantes o de entrevistas a operadores también, ¿no? Que permite estimar el factor de demanda potencial y el factor de demanda efectiva sin proyecto. Adelante, por favor. Acá les comenté que había un ejemplo, ¿no? Este ejemplo nos va a detallar, ¿no? En el caso de la demanda, bueno, cuando con la estimación de la demanda con información histórica, ¿no? Cuando se cuenta con información histórica anual de la llegada de visitantes al recurso turístico, ¿no? Para acá, en este ejemplo, para los últimos 5 años. Entonces tenemos que la demanda efectiva sin proyecto, ¿no? Acá el registro del número de visitantes al recurso turístico, ¿no? Durante el último año, el año 5, ¿no? Diferenciando entre turistas, como ven el cuadrito ahí, turistas extranjeros, turistas nacionales, excursionistas y totalizando, ¿no? Sobre la base de estas estadísticas, estos registros históricos de los últimos 5 años, ¿no? De visitantes al recurso turístico, se determina la tasa de crecimiento para cada tipo de visitante. Ahí les hemos expuesto la tasa de crecimiento, donde para el cálculo de esta tasa vamos a tomar el T1, que vendría a ser el año 1, que tiene el valor de 100, entre el año 5, que tiene el valor de 180, elevado a la 1/5 menos 1. Eso nos da los 12.47 que corresponde al valor de la tasa de crecimiento sin proyecto. Asimismo, ¿no? Para la proyección de la demanda efectiva, sin proyecto, ¿no? En base al número de visitantes, ¿no? Del recurso turístico igual, ¿no? Hasta el 5.º año y la tasa de crecimiento, vamos a obtener, ¿no? Estos valores diferenciados tanto para turista extranjero, nacional, excursionista, ¿no? Y tomamos el valor del año 5, estamos hablando del 180, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento que habíamos encontrado, 12.47, y obtenemos esos valores, ¿no? Y hacemos la proyección de forma consecutiva hasta el año 10. Siguiente, por favor. Continuamos en la estimación de la demanda escenario con proyecto. En la siguiente sección se va a hacer los ejemplos de este tipo y los casos prácticos. Bueno, la estimación de la demanda efectiva es un escenario con proyecto, se realizará a partir de la población de referencia, y como habíamos dicho, se utilizan los indicadores mensuales de ocupabilidad, ¿no? Hospedaje que están establecidos o que están registrados en la página web de MICETU, los datos de la población del distrito, toda esa información que de la misma página lo pueden recabar, para luego estimar la población demandante potencial respectiva, ¿no? Estos cálculos se efectúan sobre la base de la información obtenida también de las encuestas, ¿no? De los visitantes, las entrevistas a los operadores, ¿no? Por eso es importante estas encuestas, estas preguntas que se hacen, ¿no? Y que se han venido explicando. Bueno, lo importante acá, lo rescatable es que la diferencia entre la demanda efectiva con o sin proyecto permitirá identificar el número de visitas que se generarían en el recurso turístico como producto de la intervención. Siguiente, por favor. Acá viene el análisis de la oferta de los servicios turísticos en un recurso turístico para este tipo de proyectos que van a ser registrados en la ficha técnica simplificada, ¿no? La cual está determinada por el número máximo de visitantes que pueden visitar el recurso turístico. Esto con el fin de garantizar su sostenibilidad, ¿no? Acá ya vamos a empezar a hablar de la capacidad de carga, ¿no? Que más adelante también vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Se debe escribir de manera resumida lo siguiente, ¿no? Analizar los factores productivos, ¿no? Para la gestión de los recursos turísticos, efectuar las visitas de campo, ¿no? Al recurso turístico, para su evaluación de estado situacional. De no existir instalaciones turísticas y si existen o no cumplen los estándares de calidad estas instalaciones para una adecuada prestación de servicio, o el recurso turístico no está siendo conservado o el servicio en el recurso turístico es de baja calidad, se considera que no existe oferta, ¿no? Entonces la capacidad de carga es 0. Nuevamente tenemos otro ítem que es, en el caso de la capacidad de carga no es 0, ¿no? Cuando no es 0, ¿no? Se debe calcular la capacidad de carga sobre la base de la visita de campo. O sea, con esa información que yo levanto en la visita de campo y teniendo en cuenta las variables como el horario de atención, número de personas por grupo, superficie de recorrido, condiciones para la visita, recursos físicos y atención a los visitantes, entre otros, ¿no? El análisis efectuado debe permitir determinar la oferta en la situación sin proyecto. Siguiente, por favor.
Bueno, acá está el ejemplo que les comenté para análisis de oferta. Utilizamos el cálculo, estamos acá simplificando un poco la forma por un tema ya de ser más precisos y prácticos. El cálculo de la capacidad de carga física, ¿no? Está dada por la relación entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes, ¿no? Entonces tenemos acá una pequeña leyenda para que se ubiquen donde S es la superficie disponible, SP, superficie por persona, NB sobre días, el número de veces que el sitio puede ser visitado al día. Para este ejemplo tenemos el número de horas disponibles para visitas al día que estamos considerando 8 horas y TB, que es el número de horas necesarias para la visita que consideramos 1. Entonces tenemos ya en los datos de la fórmula, ¿no? La capacidad de carga física va a ser igual, aplicamos la fórmula y obtenemos, ¿no? Los 1000 metros cuadrados entre 4 metros cuadrados por 8 visitas al día nos da 2000. Es así simple la fórmula. Continuamos, por favor, continúe con la siguiente diapositiva. El estudio de mercado es análisis de oferta. Continuamos con la capacidad de manejo ahora, ¿no? La capacidad de manejo, bueno, está dada por las condiciones con las que debe contar el recurso turístico para desarrollar sus actividades, ¿no? Acá se estará determinando el nivel de conservación, ¿no? Y el servicio que brinda el recurso turístico, considerando instalaciones turísticas, equipamiento y personal, ¿no? Esas son esas tres variables que se van a manejar en la capacidad de manejo. Igualmente tenemos los determinantes de la capacidad de manejo, que son las preguntas, ¿no? Que nos va a permitir recabar información. El recurso turístico se encuentra bien conservado, ¿no? Obtenido a partir de juicio de experto. El servicio de recursos turísticos es de calidad. Acuérdense, cuando hablamos de calidad, estamos hablando también de documentos de gestión que se manejan, actualizados obviamente. Y en el caso de que de alguna de estas respuestas sea no, la capacidad de manejo será 0, ¿no? Y en caso de ambas respuestas sean sí, la capacidad de manejo será 1. Siguiente, por favor. Seguimos con la capacidad de carga efectiva, ¿no? Que representa el número máximo de visitas que puede permitirse un recurso turístico, ¿no? Acá se obtendrá la capacidad de carga física ahora. Igualmente, tenemos una fórmula, ¿no? La capacidad de carga física efectiva, ¿no? Que es igual a capacidad de carga física por capacidad de manejo. Entonces, cuando es esta capacidad de manejo 0, al multiplicarse por la capacidad física de 2000 da 0. Ese es bajo la condición que la capacidad de manejo es igual a 0. Y bajo la condición que es la capacidad de manejo igual a 1, aplicando la fórmula tenemos, ¿no? Los 2000, que es la capacidad física, por la capacidad de manejo, que ahora es 1, tenemos los 2000, ¿no? Luego tenemos el balance oferta-demanda, ¿no? Es la diferencia entre la demanda proyectada en la situación con proyecto, según corresponda, y la oferta sin proyecto de servicios turísticos. Como les indiqué, en la siguiente sesión se va a hacer a detalle, se va a fortalecer todo lo que estamos indicando acá con ejemplos y con prácticas. Continuamos, por favor. Análisis técnico, ¿no? De acuerdo al planteamiento de las alternativas y la brecha de servicio turístico identificada, se debe presentar los aspectos técnicos, ¿no? Tales como, son tres en realidad, ¿no? Todos sabemos que es la localización, tamaño y tecnología. Sobre esos tres nos vamos a manejar, ¿no? Asimismo, el estudio de prevención podría considerar elaboración de otros estudios, sí, estudios complementarios, ¿no? Como estudio de suelos, de geodinámica, estudio de hidrografía, topografía, etcétera, ¿no? Y luego continuamos con la análisis de tamaño, que va a considerar la brecha, que es la demanda insatisfecha, la capacidad de carga de recurso turístico, de la cual hemos hablado, en un escenario con proyecto, las dimensiones del terreno destinado para la colocación de instalaciones turísticas, la cantidad de instalaciones turísticas que debe permitir brindar adecuadamente el servicio y la cantidad de documentos de gestión turística, entre otros. Continúen. Adelante, por favor. Luego tenemos el análisis de localización, ¿no? Que acá se considera la secuencia de la visita, la ubicación, la disponibilidad de terrenos públicos, las fuentes de abastecimiento de agua potable, energía, para algunas instalaciones, ¿no? Acá se pueden considerar algunas posibles restricciones que generan por las condiciones de legales institucionales, que pueden establecer el Ministerio de Cultura, CERNAC u otros por ser también de su competencia, ¿no? En algunos casos.
El análisis de tecnología, que está referido también a estos protocolos, manuales o documentos que le estaba comentando, los equipos, instalaciones, entre otros, ¿no? Se consideran también aspectos como el clima, suelo, disponibilidad de insumos, ¿no? Integración con el paisaje local, peligros que pueden afectar al recurso turístico, a las instalaciones. Siguiente, por favor. Costo del proyecto, ¿no? En caso del proyecto que cuente con aporte de beneficiarios hay que precisar cuál es el monto, ¿no? Correspondiente a dicho aporte, ¿no? Para el caso de las metas físicas y costos y plazos, bueno, acá se presenta el cronograma de ejecución física, el cual debe contener el producto, las acciones, la unidad de medida representativa y el cronograma de ejecución correspondiente, ¿no? Se debe considerar los plazos para elaboración de términos de referencia, ¿no? Los procesos de contratación, de elaboración y aprobación de expediente técnico, ¿no? Estudio definitivo, explicaciones o especificaciones técnicas, ¿no? Y de otras autorizaciones o permisos o licencias, ¿no? Con las instancias correspondientes, ¿no? Que generalmente se dan cuando se está trabajando con este tipo de proyecto. Y identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en fase de funcionamiento, ¿no? En relación a los componentes especificados en la fase de ejecución, ¿no? De acuerdo a los componentes que se especifican. Siguiente, por favor. El programa de inversión, ¿no? También hay que registrar la fecha prevista, cuándo se inicia, ¿no? La ejecución del proyecto, ¿no? Esto es importante. Cuándo se inicia el proyecto en el marco de estos proyectos simplificados, ¿no? Y la ficha técnica. Debe contener el tipo de inversión, ¿no? El periodo en el cual se ejecutará el proyecto de inversión, el número de periodos y el costo estimado de la inversión a precios de mercado. Para el cronograma de metas físicas, igual, son los mismos ítems, ¿no? Debiendo agregar la unidad de medida simplemente, metro cuadrado, metro lineal, lo que sea, lo que corresponda, y la meta correspondiente a cada periodo, ¿no? En cuanto a los costos de operación, ¿no? Estos están considerados, ¿no? Acá están considerados los costos fijos, los costos variables, y responden a los costos de personal, insumos, materiales y herramientas, ¿no? Para el caso de mantenimiento, responde a costos de mantenimiento de las instalaciones turísticas, que pueden ser rutas de acceso al recurso turístico, miradores turísticos, paradores, paneles, señalización turística, etc. El siguiente, por favor. Ya. También se debe calcular y presentar de manera detallada la operación y mantenimiento, ¿no? En base a los costos incrementales de la comparación de los costos de situación sin proyecto y con proyecto, ¿no? Describiendo algunos supuestos o parámetros utilizados, ¿no? Que se deben presentar en los costos incrementales a precios de mercado. Para los costos de inversión a precios sociales hay que considerar el anexo 11 de parámetros de evaluación de la directiva vigente, la directiva 01/2019, ¿no? Para estos cálculos de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa propuesta. Para el costo de la inversión por beneficiario, hay que ir acá de la misma manera, ¿no? En base al costo de inversión total del proyecto y el número de beneficiarios directos identificados que se han podido identificar, ¿no? Se calcula este costo de inversión, ¿no? Y este valor corresponde al número total de visitantes al recurso turístico en la situación con proyecto. Siguiente, por favor. Beneficios, ¿no? Igualmente, ¿no? Para los beneficios que genera el proyecto de inversión, que se van a traducir en el incremento de los ingresos por venta de paquetes turísticos, ¿no? Al destino. No solamente eso, sino todo se dinamiza, ¿no? Hay una dinámica económica para todo el entorno recurso, ¿no? El servicio de guiado y por mayor de consumo de servicios de hospedaje, ¿no? De alimentación, transporte, hace toda una sinergia, ¿no? De estos servicios. Luego tenemos los criterios de decisión de inversión, ¿no? Que acá se estiman los indicadores de rentabilidad social del proyecto, ¿no? Mediante el cálculo del indicador de costo-beneficio, considerando la tasa social de descuento, igualmente del anexo 11 de parámetros de evaluación social de la directiva, ¿no? 01/2019-07301, ¿no? Como ven ahí está la fórmula del BANS, está con su leyenda. La tasa social de descuento actualmente está en 8%. Siguiente, por favor. Sostenibilidad. El responsable de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión, ¿no? Acá se debe señalar tanto la unidad administrativa encargada de la operación de mantenimiento, debiendo demostrar la capacidad de gestión para el recurso turístico, ¿no? Y especificar cómo los ingresos generados o recursos asignados o la combinación de estos dos permite cubrir los costos de operación y mantenimiento, ¿no? También están los acuerdos institucionales, ¿no? Los compromisos que garanticen esta implementación, ¿no? Que debe ser adecuada para el funcionamiento.
a nivel interinstitucional. En los casos que corresponda hay que evaluar las diversas fuentes de financiamiento también, ¿no? A fin de determinar la mejor alternativa o alternativas que se adecúen al tipo de destino, ¿no? Y asegurar la sostenibilidad financiera del recurso. Luego tenemos la gestión integral de riesgos, ¿no? Que les comentaba que este tema de riesgo estaba vinculado a la primera parte de las preguntas que identificaban los peligros, ¿no? Acá se identifica el tipo de riesgo que podría afectar el recurso turístico y al visitante, ¿no? Estableciendo las medidas de mitigación y también estableciendo cuánto va a costar esas medidas de mitigación. Entonces hay que colocar también el costo de las medidas de mitigación. Siguiente, por favor. Sostenibilidad, ¿no? El cálculo de la tarifa, ¿no? Este cálculo, ¿no? Se toma en cuenta, bueno, teniendo en cuenta las coordinaciones con las distintas instituciones o entidades, ¿no? CERNAM, Ministerio de Cultura, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su administración, ¿no? En algunos casos, ¿no? Las áreas o los ámbitos en los cuales se proyecta el proyecto va a intervenir, ¿no? Se calcula con la finalidad de que el proyecto genere ingresos, ¿no? Monetarios a través de estas tarifas por la prestación de servicios turísticos, ¿no? Públicos. Y sirve para determinar el grado de sostenibilidad, ¿no? El cálculo de la tarifa comprende la evaluación del flujo de costos de operación y mantenimiento expresados a precios de mercado para las alternativas analizadas. No incluyen los costos sociales indirectos ni las externalidades, ¿no? Entonces tenemos acá el cálculo de la tarifa que va a estar determinado por los costos de operación y mantenimiento sobre la cantidad de visitantes durante la fase de funcionamiento que hemos logrado identificar, ¿no? Siguiente, por favor. La modalidad de ejecución, ¿no? Para todo proyecto, no solamente para los simplificados, se tiene que registrar la modalidad de ejecución, la cual puede corresponder a administración directa, administración por contrata, obra por impuestos, etcétera, ¿no? El impacto ambiental también está descrito acá, especifica los impactos negativos que se podrían presentar a causa del proyecto, ¿no? Ya sea en la ejecución o en la etapa de funcionamiento, ¿no? Además, debe señalar la medida de mitigación, nuevamente, por cada impacto y los costos en los que incurre esta medida de mitigación. Y finalmente tenemos la matriz de marco lógico, ¿no? Que está estructurada, ¿no? A través del fin, propósito, los productos o componentes, ¿no? Y las actividades y acciones del proyecto, para que señalando para cada una de estas sus indicadores, ¿no? Sus medios de verificación y sus supuestos, ¿no? Así se determina esta matriz de marco lógico. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente ahí habría que indicar que corresponde también las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Que deben estar al final. Y la suscripción del registro de esta ficha, ¿no? Bueno, hasta acá concluido. Adelante, por favor. Continuaremos con nuestra capacitación, dándole pase al especialista Astrid Cano, sectorista de Desarrollo Urbano, Turismo, Cultura y Comercio de la DGPMI. Adelante, Astrid. Gracias, Vivian. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la capacitación referida a los aspectos importantes que se debe tener en cuenta en la ficha técnica simplificada de turismo. Uno de estos aspectos importantes es identificar el recurso turístico, ¿no? Como bien Sandro lo explicó en la primera parte. ¿Dónde pueden ustedes identificar los recursos turísticos que se encuentran inventariados? Existe una página del MINCETUR, que es el SIC MINCETUR, en donde ustedes pueden ubicar el listado de recursos turísticos que forman parte del inventario nacional, ¿no? De este listado existen 5 categorías, ¿no? Las que forman parte o las que pueden ser intervenidas en la ficha técnica simplificada son los sitios naturales, ¿no? Quiere decir montañas, planicies, valles, quebradas, cañones, cuerpos de agua, ríos, caídas de agua, entre otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la Catarata del Velo de la Novia, la Laguna de Pomacocha, el Cañón de Suicuitambo. Entonces, son algunos de los sitios naturales categorizados como categorizados como sitios naturales, ¿no? De igual manera, pueden ser intervenidos las manifestaciones culturales.
referidos a museos, arquitecturas, espacios urbanos, lugares turísticos, sitios arqueológicos y pueblos. ¿Qué categorías no pueden ser intervenidas con la ficha técnica simplificada? Pues las realizaciones contemporáneas, los acontecimientos programados y los relacionados con el folclore. Entonces, si un gobierno local, la dirección regional, ¿no?, identifica un recurso inventariado, pero que pertenece a la categoría de acontecimientos programados, por ejemplo, no podría ser objeto de intervención mediante esta ficha técnica simplificada. Siguiente. De igual manera, los aspectos a tener en cuenta para la priorización que se explicó en la primera sección, pues vamos aquí a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un caso hipotético, ¿no? La Laguna 69, ¿no? Es un cuerpo de agua, un recurso natural, y se tendrá que identificar cuáles de estos aspectos de priorización están cumpliendo. Por ejemplo, si demuestra una vocación turística, una demanda turística, ¿no? Vemos acá que llegan turistas, por lo tanto, sí, pues cumple con ese aspecto, ¿no? Si se encuentra dentro de un circuito turístico, corredor turístico, ¿no? También, si tiene accesibilidad, si cuenta con saneamiento físico legal, si se enmarca en los planes de desarrollo nacionales, regionales, locales, ¿no? Como el PENTUR, el Plan de Desarrollo Concertado, etc. Entonces, respecto a otro recurso inventariado turístico, ¿no? Por ejemplo, caso hipotético, la Laguna Lauricocha, ¿no? Imaginemos que esta laguna pues cumple con las 3 primeras condiciones, pero las últimas no. Entonces, ¿cuál priorizamos para poder intervenir con la ficha técnica simplificada? Pues la primera, dado que cumple con todos los aspectos relacionados, identificados en la ficha técnica simplificada, ¿no? Siguiente. Asimismo, es importante conocer el recurso turístico, cuál es la situación actual de ese recurso turístico y del servicio, ¿no? Cuenta con instalaciones turísticas, si el recurso turístico está bien cuidado, ¿no? Si cuenta con los instrumentos de gestión turística. Entonces, todas estas interrogantes tienen que poder absolverse cuando estamos haciendo el diagnóstico de nuestro recurso turístico. De igual manera, identificar qué instalaciones son las que existen en ese recurso turístico. Si existen rutas internas de visitas, si existe algún mirador turístico, paradores turísticos, paneles interpretativos, señalización turística, descansos, áreas de recepción, estacionamiento, áreas administrativas, etc. Este listado se encuentra ya por defecto en la ficha técnica simplificada. Sin embargo, puede que exista otra instalación que no esté en este listado. Entonces ahí la unidad formuladora pues tiene la opción de precisar ese otro tipo de instalación. Una vez identificado todas estas instalaciones, se tendrá que identificar cuáles son las características que tiene, ¿no? Y el estado que se encuentra. Por ejemplo, el área de recepción no cuenta con el área normativa, ¿no? Puede que su área sea muy pequeña, pues para albergar al personal que se encargue de la recepción de ese recurso turístico, ¿no? Y esté en mal estado, ¿no? Por otro lado, se tiene que identificar también si estas instalaciones están expuestas o no a peligros. En caso lo estén, pondremos sí, y de lo contrario, no, ¿no? Entonces, esta tablita es de importancia ser llenada correctamente con estos 3 aspectos, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su estado? Bueno, malo, regular, y si está expuesta a peligros de cada una de las instalaciones que cuente el recurso y servicio turístico. Siguiente. De igual manera con el centro soporte, ¿no? Tenemos que ver si en el centro soporte pues cuenta con una planta turística, si existen los servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica, ¿no? Si existe un puesto de salud, un policlínico, una posta médica, etc. En cuanto a los servicios básicos, ¿no? Igual, identificar. Si tiene agua, le pondremos un sí en la ficha técnica simplificada. Si tiene desagüe, también. Si no tiene, marcaremos un no. Y también se debe identificar cuál es la calidad de ese servicio. ¿Es bueno, es malo, regular, etcétera, ¿no? Lo mismo para la planta turística. Identificaremos si existe alojamientos, hoteles, hospedajes, lodge, etcétera,
referidos con alimentos y bebidas, si hay algún restaurante, alguna cafetería, ¿no? Donde los turistas, los visitantes puedan tomar sus alimentos. Agencias de viaje, ya sean minoristas, mayoristas o tours operadores que puedan existir en este centro de soporte, guías de turismo, empresas de transporte turístico. Entonces, de esta planta turística identificaremos cuáles existen en el centro de soporte y cuáles no. Entonces, marcando con una X en la ficha técnica simplificada. De igual manera, identificar la cantidad de estos operadores, ¿no? ¿Cuántos alojamientos hay? ¿Cuántos hoteles, hospedajes, ¿no? Y cuál es la calidad de ellos. ¿Está bueno, malo, regular o algún aspecto propio que relevante a tener en cuenta y ser descrito en la ficha técnica simplificada? Por ejemplo, aquí las guías de turismo. Sí existen, ¿no? 3 guías de turismo. Pero ¿qué pasa? Que solo un guía está acreditado, ¿no? Y los otros no están acreditados. Entonces ahí también es regular pues, la calidad de los guías que existen en ese centro soporte. Siguiente. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la parte del diagnóstico de la ficha es el análisis de involucrados. El análisis de involucrados nos va a permitir identificar cuáles son aquellas instituciones o aquella población, ¿no? Que forma parte directa o indirecta de nuestro proyecto, ¿no? Y a su vez identificar su posición, ¿no? Si ellos son cooperantes, son beneficiarios, oponentes o tal vez se sienten perjudicados con el proyecto, ¿no? Es importante sobre todo esto porque nos va a permitir que el proyecto tenga éxito o no. Imaginemos que no se haga un adecuado análisis de involucrados del proyecto y ya cuando estemos empezando a ejecutar el proyecto, se identifica que uno de estos involucrados era un oponente. Entonces, probablemente, pues, las acciones que pueda llevar ese oponente paralicen el proyecto, ¿no? Entonces, para ello, para evitar demoras en la ejecución, evitar paralizaciones durante nuestra ejecución, es importante tener en cuenta cuáles son los perjudicados o los oponentes del proyecto. A su vez, es importante identificar cuáles son sus intereses, cuál es el interés del gobierno regional, de la DIRCETUR, del gobierno local, del Ministerio de Cultura o tal vez de la Dirección Desconcentrada de Cultura, disculpen, o los operadores turísticos, la población local vinculada, ¿no? O los visitantes. Entonces, para el caso de los gobiernos regionales, por ejemplo, podemos obtener este interés del PENTUR, ¿no? ¿Cuál es el interés que señala en ese documento de planificación? Lo mismo para el gobierno local, podemos remitirnos al plan de desarrollo concertado y ver qué es lo que determina ese plan de desarrollo respecto al turismo en esa zona, ¿no? En la columna de contribución, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Puede que el gobierno regional se comprometa se comprometa a contribuir con el cofinanciamiento del proyecto, ¿no? Y todos estos aspectos tienen que estar, pues, formalizados en un documento. Podría ser un acta de compromiso, una resolución, ¿no? U otro tipo de documento que determinen los involucrados, el gobierno local, el gobierno regional, o si forma parte de ello, el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, todos esos documentos deben estar acá y deben formar parte de los anexos del proyecto. No solamente mencionarlos, sino también el documento tiene que estar adjunto al proyecto, a la ficha técnica. Siguiente. En cuanto a la población afectada, uno de los medios para que ustedes puedan identificar la data, pues es esta web, que es Datos Mincetur. En Datos Mincetur se tiene por departamento y por tipo de recurso turístico una data histórica, ¿no? Donde ustedes pueden ver cuántos turistas extranjeros visitaron ese recurso turístico, cuántos turistas nacionales y así, para poder obtener la información de la población
está visitando y que de alguna manera se ve afectada por las condiciones actuales de ese servicio, ¿no? Siguiente. En cuanto al problema, las causas y efectos, en la ficha técnica simplificada se tienen ya determinados dos tipos de problemas centrales. Uno, que es para la creación del servicio. Entonces, si se tratase de eso, el problema central es los visitantes del recurso turístico no reciben servicios turísticos públicos. De lo contrario, si es un mejoramiento, una ampliación o una recuperación, quiere decir que cuando se está brindando el servicio, el problema central es los visitantes del recurso turístico están recibiendo inadecuados servicios turísticos públicos. De igual manera, en la ficha técnica simplificada, el sector ya ha definido un conjunto de causas directas y causas indirectas para que la unidad formuladora pueda identificar cuáles estarían asociados al problema central de una creación o al problema central ya sea de un mejoramiento, de una ampliación y mejoramiento o de una recuperación. Entonces, estas causas que ustedes están viendo como las inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito de intervención, el inadecuado estado de recurso turístico, eso, ya se encuentran definidas. Entonces, es identificar cuáles se relacionan con el recurso turístico que se está analizando, que se está diagnosticando. De igual manera los efectos, ¿no? Se tienen dos efectos ya identificados, determinados, que son la insatisfacción de los visitantes por los servicios recibidos y los riesgos sobre la integridad de los visitantes. Y el efecto directo es el reducido flujo de visitantes durante todo el año. Siguiente. En cuanto al objetivo, todos sabemos, ¿no?, que el objetivo es la cara positiva de del problema identificado. Por lo tanto, si es una creación, el objetivo será los visitantes del recurso turístico están recibiendo servicios turísticos públicos. En el otro escenario del mejoramiento, ampliación y recuperación del servicio, el objetivo central es los visitantes del recurso turístico están recibiendo adecuados servicios turísticos públicos. De igual manera, estos dos objetivos se encuentran determinados en la ficha técnica simplificada para que la unidad formuladora pueda seleccionar cuál corresponde. De igual forma con los medios fundamentales. Si lo han podido notar, ¿no?, las causas indirectas son 11. Entonces aquí los medios fundamentales también son 11. Un medio fundamental para cada causa que está identificada. Pueden ser estas las inadecuadas condiciones para el recorrido turístico, ¿no? Otros que se crean servicios de interpretación y orientación en el recurso turístico, eficiente atención para el ingreso del recurso turístico, ¿no? Una suficiente infraestructura vinculada a la seguridad y gestión del recurso, que el recurso turístico se encuentre protegido de peligros, que esté adecuadamente conservado o que una intensiva participación de la población en relación al recurso turístico. Entonces, estos medios fundamentales también ya están identificados, determinados, mejor dicho, ¿no?, para que sean, pues, seleccionados por la unidad formuladora según sea el caso, según sea una creación, una ampliación, un mejoramiento o una recuperación. Siguiente. 16 horas. Una vez que tengamos identificado los medios fundamentales, vamos a poder identificar nuestras alternativas de solución, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Describir nuestra alternativa de solución. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, mejorar el sendero peatonal actual, implementar la señalización turística, construir ambientes para la exposición del recurso turístico. ¿Qué medios fundamentales están involucrados en esto? Pues el medio fundamental 1, adecuadas condiciones para el recorrido turístico. ¿Qué acciones se debe implementar para cumplir con este medio fundamentales? Pues construir un sendero peatonal y instalar señalización turística. De igual manera, con el medio fundamental 2, ¿no?, se crean servicios de interpretación y orientación en el recurso turístico infraestructura turística. ¿Qué acción me permitiría cumplir con este medio
fundamental, lograr este medio fundamental, pues los ambientes para la exposición del recurso turístico. Así identificaremos todas aquellas acciones que permitan el logro de este medio fundamental, tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2. Aquí un pequeño ejemplo como alternativa 2 estaba considerando construcción de sendero peatonal por otra ruta, ¿no? Implementar la señalización turística, construir ambientes para la exposición. De igual manera, entonces identificamos las acciones relacionadas con el logro del medio fundamental 1, y aquí estaría, ¿no? Construcción del sendero peatonal por otra ruta, que es lo que lo diferencia de la alternativa 1, ¿no? Que es, en el otro es mejorar el sendero peatonal actual, pero con la alternativa 2 pues es buscar otra ruta. Y así, entonces, una vez identificados los medios fundamentales, pues planteamos nuestra alternativa de solución. Es importante también tener en cuenta para este punto los requerimientos institucionales y o normativos, vale decir, el saneamiento físico legal, la factibilidad de los servicios, ¿no? De agua, desagüe, electricidad, el certificado de parámetros urbanísticos cuando corresponda, así como con el cumplimiento de permisos y autorizaciones que se requieren, ¿no? Siguiente. Ahora nos vamos a ver un poco sobre el análisis de la demanda, ¿no? Para elaborar el análisis de la demanda existen dos formas que identificó el sector, ¿no? Una es cuando no contamos con información histórica y la otra cuando sí se cuenta con información histórica. Cuando se cuenta con esta información histórica, vale decir que pues tenemos información histórica secundaria, ya sea que podemos obtenerla de la DIRCETUR o de la web que hemos visto de MINCETUR, ¿no? Ahí la información histórica que se obtenga de esas fuentes formaría parte de nuestra demanda efectiva, ¿no? Pero si es que no tenemos información histórica, entonces, ¿qué se debe hacer? Buscar información referencial, información de los arribos de los turistas extranjeros, nacionales y de los excursionistas, ya sea al distrito, a la provincia o a la región. Esa data va a formar nuestra demanda referencial. El ejemplo que vamos a ver acá justamente es de ese caso, cuando no se cuenta con información. Entonces, buscamos información de los arribos, ¿no? al distrito. Vamos a poner que esto es a un distrito. Y veremos, ¿no? Cuántos turistas extranjeros arribaron a ese distrito en los últimos 5 años, cuántos nacionales y cuántos excursionistas. A partir de esa información referencial se aplicará una encuesta. En esa encuesta, pues, para poder identificar nuestra demanda potencial, antes, disculpen, me estoy adelantando un poco, una vez que tengamos esta demanda histórica, se proyecta con las tasas de crecimiento para cada uno de los turistas y excursionistas, ¿no? Utilizando el año 1 y el año 5, como ya lo explicaron en la primera sección, ¿no? Con esta tasa de crecimiento se proyecta del año 1 al año 10. Siguiente. Ahora sí. Para poder determinar la demanda potencial, pues aplicamos encuestas, ¿no? En esas encuestas debemos hacer una pregunta básica, que es, ¿usted tendría la disposición de realizar la actividad turística como visitar al recurso turístico tal? Entonces ahí es diferenciar. Si estoy hablando de un recurso turístico natural, como hemos visto en la foto, preguntaremos, ¿no? Si tiene disposición o tendría la disposición de visitar ese recurso natural. Entonces, todos aquellos que respondan un sí formarán parte de nuestra demanda potencial. Para este ejemplo, dicen que el 72% de turistas sí tienen la intención, la disposición de visitar un recurso natural, ¿no? De los turistas nacionales un 65% y de los excursionistas un 80%.
Con estos porcentajes determinamos nuestra demanda potencial. ¿Cómo es? Es una operación sencilla multiplicando el valor de la demanda referencial por el porcentaje en cada uno de los años que hemos proyectado. Ahora, para la demanda efectiva se hacen dos preguntas con dos escenarios, ¿no? Uno, preguntando si bajo la situación actual que presenta visitar este recurso turístico, vamos a decir la Laguna 2, ¿no? Visitaría, si ese turista tendría la intención de visitar ese recurso. A todos aquellos que respondan sí, bajo esta situación actual, forman parte de la demanda efectiva sin proyecto. Por ejemplo, tenemos que el 40% de turistas que tenían la intención de visitar un recurso natural, respondieron que el 40% sí visitaría la Laguna 2, ¿no? Lo mismo para los turistas nacionales, que un 35% tendría la disposición de visitar esa laguna. Ahora, para determinar la demanda efectiva con proyecto, la pregunta cambia, ¿no? Es decir, si hacemos los cambios, las mejoras, ¿no? Teniendo conocimiento de las mejoras que se van a realizar en el recurso turístico, ¿usted visitaría el recurso turístico? Esas personas que digan sí forman parte de nuestra demanda con proyecto. Siempre se va a esperar que nuestra demanda con proyecto efectiva pues sea mayor que la demanda efectiva sin proyecto, dado que aquí hay un valor agregado que le va a dar el proyecto a ese recurso turístico. Siguiente, por favor. Entonces, con esa información de la encuesta, se estima la demanda efectiva sin proyecto y con proyecto. ¿Cómo? Multiplicando el dato de nuestra demanda potencial por el porcentaje de los turistas extranjeros que tienen la disposición de visitar ese recurso en la situación actual, ¿no? Esto para la demanda efectiva sin proyecto. Y así para cada uno de los años y tanto para los extranjeros, nacionales y excursionistas. Lo mismo para la demanda efectiva con proyecto. Utilizamos que el dato de nuestra demanda potencial por los porcentajes que hemos obtenido de la aplicación de la encuesta respecto a la pregunta si visitaría el recurso turístico, si se realizan las mejoras en ese recurso, ¿no? En la Laguna 2, por ejemplo. Siguiente. Una vez que tengamos ya nuestra demanda con y sin proyecto, pues hacemos nuestra diferencia, ¿no? Entre la situación con y sin proyecto. Para ver cuánto es la demanda incremental, ¿no? Cuántos turistas se incrementan respecto a la situación con proyecto y a la situación sin proyecto. Por ejemplo, aquí vemos que 391 turistas serían los que se aumentarían, ¿no? En la visita de ese recurso turístico. Y así también para los turistas nacionales y para los excursionistas. Siguiente. En cuanto a la oferta, para la oferta se deben tener en cuenta las siguientes variables, ¿no? Conocer el área en metros cuadrados del recurso turístico. Para el ejemplo vamos a ponerle 21.800. ¿Cuánto es el área ocupada por persona? Por ejemplo, 4, ¿no? La superficie por persona, la SP. Número de horas disponibles para las visitas al día, 8 horas, ¿no? Número de horas necesarias para la visita, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiere esa persona para poder visitar ese recurso turístico? Para el ejemplo vamos a poner 1. Y lo otro, identificar la capacidad de manejo. La capacidad de manejo depende de si este recurso turístico, si las instalaciones existen o no.
si éstas cumplen con estándares de calidad, si están siendo conservadas o no. Entonces, como lo habían explicado en el primer bloque, hay preguntas, 2 preguntas que se realizan. Si ambas preguntas son positivas, la capacidad de manejo será será 1. Si la capacidad de manejo no cumple con ninguna de esas preguntas, o sea, quiere decir que no existe la oferta turística o bien el recurso turístico, las instalaciones turísticas no están adecuadas, que si no se está cumpliendo con los estándares de calidad, si el recurso turístico no está bien conservado, si es de baja calidad, etcétera, entonces ahí la capacidad de manejo es 0. Para el ejemplo vamos a utilizar eso, el 0. Con esas variables se proceden a calcular la capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Pues es la superficie total del recurso turístico sobre el área por persona, la superficie por persona. Esto multiplicado por el número de visitas al día. Entonces, teniendo en cuenta los 21.800 metros cuadrados del área total para la visita, ¿no? Y considerando 4 metros cuadrados por persona y que se puede visitar 8 veces ese recurso turístico por persona al día, calculamos nuestro número de veces que se visita. Este número de veces es ¿cuántas horas tengo disponible del recurso turístico? 8. ¿Cuántas horas necesito para visitar? 1. Entonces quiere decir que el número de veces que puedo visitar son 8. Entonces, con este dato, con estas 8 horas y con el número de veces que hemos calculado acá, vamos a poder estimar nuestra capacidad de carga, que es la multiplicación, ¿no? La multiplicación de 46.600 por el número de veces, que el número de veces son 8 para este ejemplo. Por otro lado, la capacidad efectiva. La capacidad efectiva es la capacidad de carga física por la capacidad de manejo. Para el ejemplo, tenemos que nuestra capacidad de carga física es 43.600. Sin embargo, pues dado que las condiciones de las instalaciones no son adecuadas, nuestra capacidad de manejo es 0. Por lo tanto, nuestra capacidad de carga efectiva es 0 para este ejemplo. De igual manera, tenemos que proyectar del año 1 al año 10. Para este caso, pues la capacidad de carga efectiva es constante en los 10 años. Siguiente. Balance oferta-demanda. Con los datos que hemos obtenido de nuestra demanda con proyecto, ¿no? Y nuestra capacidad, nuestra oferta sin proyecto relacionada con la capacidad de carga, determinamos nuestro balance, nuestra brecha. Por ejemplo, nuestra demanda con proyecto fue 99.281 personas visitantes al año 1 y nuestra oferta sin proyecto es 0, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestra brecha es de menos 99.281 y así para todos los años. Siguiente. Otro aspecto a tener en cuenta son los costos, ¿no? Y estos costos están vinculados también a los medios fundamentales que habíamos visto, porque estos vienen a ser los componentes del proyecto. Habíamos visto que había condiciones adecuadas para el recorrido interno. Era una acción, el sendero peatonal y la señalización turística. Si se dan cuenta, todo está vinculado, ¿no? No es que aquí vamos a poner otro tipo de componentes o otro tipo de acciones, no, sino este cuadro de costos ya está vinculado, relacionado con la alternativa que hemos identificado, con los medios fundamentales y con las acciones que se han identificado, ¿no? Entonces, ahora lo que se debe hacer es identificar, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados son esos senderos? ¿Cuántas unidades de señalización vamos a poner? ¿Cuántos metros cuadrados o cuántos ambientes vamos a construir?
para la exposición del recurso turístico, ¿no? ¿Cuál es el precio, el costo unitario de cada metro cuadrado? Y así obtener nuestro precio de mercado, ¿no? Estos son ejemplos. El proyecto obviamente no tiene solo esto, tiene muchísimas otras acciones que requieren, ¿no? De acuerdo a la situación particular. Ahora, una vez que se tengan los costos a precios de mercado, vamos a estimar los costos a precios sociales. Para ello, pues se debe revisar el anexo 11 de parámetros de evaluación social, donde se tendrá que aplicar el factor de corrección de mano de obra no calificada, mano de obra calificada, mano de obra semicalificada, bienes nacionales, bienes importados, etc. Entonces, con estos factores de corrección descritos en el anexo 11, pues vamos a pasar de los precios de mercado a los precios sociales. Siguiente. Para el tema de beneficios, ¿no? Para el tema de beneficios tenemos que identificar cuál es el incremento del gasto promedio diario del turista y la variación en el tiempo del promedio de permanencia, así como los visitantes adicionales que se generan con el proyecto. ¿Cómo identifico los gastos, el gasto diario? Tendremos del diagnóstico que realicemos, ¿no? Ver cuánto gastaba el turista en su visita en la situación sin proyecto. Por ejemplo, 150. Y en la situación con proyecto, ¿cuánto gastaría? 220. Entonces, esa diferencia, que para el ejemplo son 70 soles, viene a ser el incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto. En el caso de la variación del periodo de permanencia, ¿no? En una situación sin proyecto, el turista se quedaba un día, pero con proyecto se queda otro día más, ¿no? Por lo tanto, tenemos un incremental de 2. Ya no se va a quedar solo un día, sino se va a quedar 2 días. Siguiente. Beneficios a precios privados. Para ello, habíamos dicho que necesitábamos la población, los visitantes incrementales. ¿Cómo obtenemos esto? Con la demanda con proyecto y la demanda sin proyecto. Estamos hablando de la demanda efectiva, ¿no? Esta diferencia de la demanda con proyecto y sin proyecto nos resulta el dato de los turistas que forman parte de la demanda incremental. Con esta información y con el gasto incremental que hemos estimado, que serían los 70 soles, y la pernoctación adicional, que son los 2 días, de esta multiplicación obtenemos los beneficios privados para el proyecto. Esto para los turistas. Siguiente. Ahora, para los excursionistas se utiliza el incremento en el gasto promedio del excursionista. Si en una situación sin proyecto su gasto era 80 soles por día, en una situación con proyecto 120. Por lo tanto, tenemos un incremental de 40. Aquí no se utiliza ya la variación de la pernoctación, pues los turistas solamente hacen visitas menores a 24 horas, los excursionistas, diré, ¿no? Es ese detalle, ese factor que los diferencia de los turistas, ¿no? Los turistas sí permanecen más de 24 horas en el centro de soporte. Por lo tanto, para poder estimar el número adicional de excursionistas, el beneficio de los excursionistas, ¿qué hacemos? Utilizamos la demanda con proyecto del número de excursionistas, ¿no? Y la demanda sin proyecto. De la diferencia de estos dos escenarios vamos a obtener nuestra demanda incremental, que multiplicado con nuestro incremento en el gasto del turista, obtenemos el beneficio a precios privados del excursionista. Siguiente. Con los dos datos, ¿no? Con los beneficios incrementales del turista y los beneficios incrementales de los excursionistas,
tenemos el beneficio incremental del proyecto a precios privados. Esta es la sumatoria. Siguiente. Ahora, necesitamos llevar esos precios privados a precios sociales. Para ello necesitamos multiplicar los beneficios a precios de mercado con estos factores de corrección, ¿no? Materiales transables 0.84746, los servicios y otros 0.92593. Con estos factores de corrección vamos a pasar a determinar los beneficios incrementales a precios sociales. Siguiente. Finalmente, algo muy importante a tener en cuenta en este y en todas las tipologías de proyecto es la sostenibilidad, ¿no? Para estos tipos de proyecto tenemos que identificar, ¿no?, quién va a ser el responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, ¿no? Se tiene que señalar la unidad administrativa que se va a encargar de la operación y mantenimiento y demostrar la capacidad de gestión turística de esa área administrativa para con el recurso, ¿no? No es cualquier área, sino una área que tenga la capacidad de gestionar ese recurso turístico. Asimismo, se tienen que tener en cuenta los documentos institucionales que garanticen el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento y los otros acuerdos institucionales, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de turismo, requieren opiniones favorables, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, ¿no? Para el caso, se tiene que pedir la declaratoria de patrimonio cultural, ¿no? Cuando es un patrimonio declarado patrimonio cultural, se tiene que pedir la opinión favorable del Ministerio de Cultura. Por otro lado, si se va a intervenir si es por decir un circuito turístico o un corredor o una ruta turística, igual se tiene que pedir la opinión favorable de la DIRCETUR respecto a ese circuito turístico o corredor turístico. De la misma manera, si se trata de recursos turísticos naturales y que son protegidos, se requiere la opinión favorable del SERNAC, ¿no? Y así, si tenemos otra entidad que valide el planteamiento técnico o que valide temas relacionados con la operación y mantenimiento, se tienen que pedir los documentos que sustenten, ¿no? Estos documentos, como les digo, son los acuerdos institucionales a través de las opiniones favorables u otros que pueden ser también convenios y otros que puedan garantizar el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento del recurso turístico. Hasta aquí, como aspectos importantes a tener en cuenta. No quiere decir que los otros aspectos que no se hayan tocado no sean importantes, no, todos son importantes. Sin embargo, pues los otros son como que más conocidos, ¿no? Entonces, los que hemos tocado son algunos que sí son importantes que la unidad formuladora los tenga en cuenta a la hora de elaborar su ficha técnica simplificada. Gracias. Muchas gracias, Astrid, por tu participación. Gracias a los especialistas. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas en la cual nuestros expositores darán respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Vamos a iniciar con Sandra. Primera pregunta. De acuerdo a la naturaleza de intervención, ¿cómo se define las intervenciones de creación? Adelante, Sandro. Ok. Las intervenciones se definen, son intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en las áreas donde no existen capacidades para proveerlo, ¿no? Es decir, donde no hay una unidad productora. También se puede decir que ahí se incrementa la cobertura del bien o servicio, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? La definición de intervenciones de creación. Son intervenciones orientadas a dotar del bien o del servicio en las áreas donde no existen capacidades para proveerlo. Muchas gracias, Sandro. Prendemos las cámaras, por favor, a los expositores. Segunda pregunta. ¿Quiénes se
forman la población afectada para un proyecto turístico? Lo conforman los visitantes al recurso turístico o la población local vinculada al recurso turístico. Muchas gracias, Sandra. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos técnicos del proyecto se desarrollan en el análisis técnico? Bueno, ahí se debe desarrollar el análisis de tamaño, localización y tecnología. Gracias, Sandra. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los activos sobre los cuales puede invertir un gobierno local en temas de turismo? Adelante, Sandra. Lo puedo responder yo. Gracias, Astrid. Adelante. Bueno, se puede intervenir en recursos turísticos asociados a sitios naturales y manifestaciones culturales, ¿no? Ahora, los activos van a depender de la necesidad de mejorar estos recursos turísticos, ¿no? No están determinados ya cuáles pueden ser estos activos, sino va a depender del diagnóstico de cada uno de estos recursos turísticos asociados a sitios naturales o manifestaciones culturales. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Siguiente pregunta para ti, Astrid. ¿Se puede evaluar con costo-efectividad un proyecto de turismo? Adelante. Para la ficha técnica simplificada, la evaluación corresponde a ser realizada mediante costo-beneficio, ¿no? ¿Esto por qué? Porque los beneficios que genera esta tipología de proyectos son cuantitativos, ¿no? Se pueden estimar, se pueden cuantificar. Por ejemplo, ¿no? El gasto de incremento diario de visitantes, el tiempo de pernoctación, ¿no? Todo eso son cuantificables y se traducen en el incremento de los ingresos por la venta ya sea de paquetes turísticos al destino, ¿no? Por un mayor consumo de días en los hospedajes, ¿no? Por un mayor consumo en la alimentación, etcétera. Entonces, este tipo de proyectos corresponden ser evaluados mediante la metodología costo-beneficio. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Siguiente pregunta. ¿De dónde obtengo la capacidad de manejo? Adelante, Astrid. Gracias. La capacidad de manejo está dada por las condiciones en las cuales debe contar el recurso turístico, ¿no? Para que se puedan desarrollar adecuadamente las actividades turísticas en eso. Por lo tanto, se obtiene del juicio de expertos, ¿no? Para ello es importante absolverse dos preguntas, ¿no? Si el recurso turístico se encuentra bien conservado. Entonces, ¿quién va a responder si ese recurso se encuentra bien conservado? Pues esto es los expertos, ¿no? El juicio de expertos, por ejemplo, del arqueólogo, del biólogo, del conservador, es que vamos a poder determinar si ese recurso se encuentra bien conservado o no. De igual manera, poder determinar si el servicio en el recurso turístico es de calidad. Esto también lo obtenemos del juicio de expertos, por ejemplo, de un licenciado o administrador en turismo, ¿no? de un especialista de la DIRCETUR o del MINCETUR, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtiene la capacidad de manejo? Pues de la expertise que tienen estos expertos en cuanto a determinar el nivel de conservación de un recurso turístico o la calidad del recurso turístico. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Hemos culminado con nuestra ronda de preguntas. Agradecemos a los especialistas que han tenido bien acompañarnos el día de hoy y brindar sus conocimientos a través de su exposición. Antes de finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales, donde encontrarás los módulos Programación de las capacitaciones, en el cual encontrará el calendario de capacitaciones, así como el enlace que puede acceder a ellas, y para que pueda realizar las preguntas, las cuales podrán ser absueltas en la capacitación. Capacitaciones realizadas, donde podrá encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la DGPMI, y recursos de aprendizaje, donde encontrará infografías, videos tutoriales, videos educativos,
guías, entre otros temas relacionados con el INVIERTE-P y la gestión de la inversión pública. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones, la cual se encuentra en la página de la web. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se muestran en la pantalla: consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos concluida esta capacitación. Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta pronto.